Ya la semana pasada terminamos el primer capítulo o el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro. Recordemos que él escribe desde la llamada Babilonia, que es Roma, por mano de Silas. Eso fue lo que terminamos de ver la semana pasada, que fue una carta de ánimo en la aflicción. Esta semana vamos a comenzar con la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, mi amado hermano, es una carta que tiene realmente un sentido de urgencia. Nuestro hermano Pedro, nuestro amado anciano, está ya en sus días finales, está a sabiendas que está pronto a abandonar el tabernáculo en esta tierra, su cuerpo. Eso quiere decir que él sabía que estaba pronto a morir. Entonces, amado hermano, lo que nosotros queremos comenzar a establecer en esta mañana es a poner ciertas bases para poder comenzar a abrir esta carta de nuestro hermano Pedro. Segunda de Pedro, vamos a estar leyendo el día de hoy. Déjame comentarte antes de esta carta que el apóstol Pedro está escribiendo desde la misma locación anterior. Sigue en Roma. Sigue también en esta circunstancia de persecución, está encerrado, sabe que va a morir. Por lo tanto, él tiene un sentido más de... Esta carta es mucho más intensa que la anterior porque sabe que queda poco tiempo. La pregunta para ti es, y para que te pongas un poco en los zapatos del apóstol, si tú sabes que está cercado, la persecución está cerca y sabes que en cualquier momento vas a morir, ¿qué carta tú legarías a las personas que amas? ¿Qué escribirías en esa última carta? Eso es lo que está tratando de hacer nuestro hermano y nuestro amado hermano Pedro. Entonces, para resumir, él está escribiendo esta segunda epístola desde la misma ciudad de Roma y está intentando desafiar a los hermanos. Por eso esta carta completamente podríamos entenderla como, por un lado, un discurso de despedida y por otro lado, un ardiente llamado o reto para los cristianos. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver un reto final. Y un reto final es el inicio precisamente de esta carta de Segunda de Pedro. Vamos a estar viendo Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4. Antes de leer estos versículos, esta porción, déjame comentarte que finalmente nosotros sabemos. Vamos a hacer una retrospectiva, como un flashback. Vamos a ver qué pasó con Pedro y después vamos a ver cómo fue este momento de ir intensificando su llamado, su clamor a nosotros. La tradición nos cuenta que finalmente Nerón, el emperador Nerón, es el que sentencia y ejecuta al apóstol Pedro. Cuenta la tradición también que nuestro amado hermano, anciano entre ancianos, cuando es llevado a la muerte y es llevado para ser enfrentado en una crucifixión como su maestro, como nuestro maestro, él decide, mirando su insignificancia y en humildad y en quebrantamiento, que él ni siquiera es digno de morir como su maestro. Por lo tanto, él lo que pide es que lo crucifiquen, pero al revés, de cabeza, porque él sentía y él sabía que no era digno de morir como su maestro. Finalmente, nuestro amado hermano muere, pero no sin antes dejarnos esta carta de urgencia y nos deja un reto que es triple. Lo primero que nosotros vamos a ver en toda esta carta son tres divisiones muy claras y muy importantes. El reto final. El reto final de Pedro para nosotros y para los hermanos que estaban ahí también en Turquía, porque los destinatarios también era lo mismo, es Pedro les desafía a ellos, entonces, y a nosotros ahora, a nunca dejar de crecer. Este es un reto tremendamente importante que el apóstol Pedro lega a aquellos cristianos. Nunca dejen de crecer. Nunca dejen de crecer en Cristo.
Esa es la idea, ese es el llamado y ese es el reto que Pedro le daba en este sentido de urgencia, de intensidad a los hermanos que quedaban todavía en Asia. Pero también es el mismo sentido de urgencia 2000 años después para nosotros. Porque nunca dejamos o nunca debemos de dejar de crecer, ese fue el reto, porque los problemas y las problemáticas en el tiempo de Pedro son exactamente las mismas que tenemos hoy, 2000 años después. Escucha esto. Luego la carta se divide en dos segmentos, son dos advertencias. La primera advertencia es de la manera de vivir de los líderes corruptos. Habían problemas con el dinero, habían problemas con el poder, había dinero con una calidad moral fallida. Estábamos hablando de relaciones y de relaciones sexuales ilícitas, impuras entre los líderes y los liderazgos de las iglesias. Una segunda advertencia era sobre la teología distorsionada de ellos. Entonces, si te das cuenta, el mismo llamado y sentido de urgencia del reto de Pedro a nunca dejar de crecer es exactamente el mismo que hoy necesitamos nosotros tomar ese desafío, porque hoy también purulan, abundan los falsos maestros. Y también hoy día está lleno de falsificaciones por todos lugares. Tenemos religiones diferentes, tenemos sectas diferentes, tenemos doctrinas diferentes. Entonces vemos una distorsión tan grande en esos tiempos como lo es hoy. ¿Y cómo nosotros podemos hacer frente para poder pararnos firme delante de los falsos maestros y de las distorsiones doctrinales? Tomando el reto de Pedro y nunca dejando de crecer en la Escritura, en el Señor, para tener claridad de la verdad. Entonces, eso, mis amados hermanos, es un poco el principio fundamental de estos tres columnas de la carta de Pedro. Esta carta que deja con este sentido de urgencia para ti, para los hermanos que quedan, porque él ya sabe que la muerte está muy, muy cerca. Entonces, los propósitos de esta carta es combatir las acusaciones de estos falsos maestros en contra de él y de los otros apóstoles. Pedro está escribiendo una carta también para combatir todo este ataque que viene de los falsos maestros hacia él, hacia su persona como apóstol de Jesucristo y hacia las enseñanzas de los otros apóstoles de Jesucristo. Cualquier falso maestro, lo primero que tiene que hacer es atacar las enseñanzas apostólicas sobre cual descansa la iglesia. Botando esas enseñanzas y engañando a la gente, son presa de lo que él quiera hacer en sus divagaciones. Entonces, ese es el primer sentido de la carta, y el segundo propósito es restaurar la confianza y el orden en estas comunidades de las iglesias, en esas zonas de Turquía, de Asia, que estaban siendo azotadas por falsos maestros y por falsas doctrinas. Entonces, hasta ahí vemos cómo Pedro comienza este reto final a través de la última carta que él escribe en vida. Vamos a ir, hermanos, ahora sí a la carta del apóstol Pedro en cuestión. Quiero pedirte que busques ahí en tu Biblia, segunda de Pedro 1, del 1 al 4. Vamos a leer con seriedad, con solemnidad la palabra de Dios. Luego nos presentaremos delante del Señor para que nos guíe en esta mañana y en este tiempo. Dice la palabra del Señor así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas
y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amado Dios, una vez más vamos con temor y temblor cuando nos presentamos delante de ti. Cuando abrimos esta palabra santa, Señor, cuán incompletos, cuán lejos estamos de poder, Señor, llegar a poder entrar de una manera santa a esta palabra santa. Señor, si bien es cierto, tú nos has separado, nos has santificado, aún tenemos, Señor, esta carne corrupta en nuestras vidas que nos permite o no nos permite entrar con un sentido diáfano y claro. Es por eso, Señor, que te rogamos en esta hora que tú seas viniendo y tomando, Señor, a este predicador, para que tú seas guiando tu palabra, para que tú seas hablando a tu pueblo, para que tú, Señor, seas poniendo en cada uno de sus vidas, de sus corazones, aquellas cosas que ellos necesitan realizar, saber, afirmar. Tú sabes, Señor, cada cosa que tus hijos necesitan. No permita, Señor, que este predicador, que es carente muchas veces de sabiduría o de profundidad, Señor, interrumpa o entorpezca tu mensaje. Señor, clamamos una vez más y clamamos para que tú hables a través de tu Espíritu Santo a tu pueblo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, hermanos, es un gran desafío poder estar de pie en un púlpito hablando y abriendo la palabra de Dios. Siempre lo va a hacer. Nunca va a haber años suficientes de sentirse cómodo o tener todo el dominio, porque, hermanos, estamos parándonos delante de la presencia de Dios. Necesitamos temblar ante Dios, sobre todo si vamos a hablar de su palabra. Entonces, este es el reto final que está llevando a cabo el apóstol Pedro, y vamos a ver los primeros 2 versículos en un título que es muy simple: saludo. El saludo que él hace precisamente a las iglesias, pero que está también cargado de teología. Vamos a comenzar y dice Simón Pedro. Fíjense que él comienza su carta con este doble nombre. Recordemos que él es Simón o Simón por parte de herencia judía. Él es llamado y conocido como Simón. Hay muchos Simones en la Biblia. Este nombre Simón es un diminutivo de Samuel. Se podría decir que es lo mismo, Dios oye, lo mismo que Samuel sería el significado de Simón. Pero no solamente se identifica como Simón, que ese es su nombre de nacimiento, sino que también le pone un segundo nombre, que es Simón Pedro. Y Pedro es aquel nombre especial, aquel nombre glorioso con el que lo designa el Señor Jesucristo. Petros, Pedra, la roca. Entonces él se identifica a sí mismo aquí como Simón Pedro. Y esto tiene un sentido importante porque está identificándose no solamente con su naturaleza humana común, sino también con aquella doble o ese nombre que el Señor Jesucristo también le imparte: Simón Pedro. Luego de presentar su nombre, él dice siervo. Antes de entrar a los demás, quiero decirte que esta palabra en el original, siervo, es doulos. Y doulos literalmente es esclavo. Debes entender que hay una diferencia entre la palabra siervo y la palabra esclavo. Por ejemplo, los siervos en esa época tenían un rango mayor. De pronto había un escalafón donde había varios siervos y un siervo tenía otro siervo incluso. Pero el último que estaba en el escalafón, el que ya no podía estar más bajo, era un esclavo. Por lo tanto, el sentido de siervo es todavía muy generoso, pero la traducción aquí es doulos, que es un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad, un esclavo no puede hacer lo que el bien le parezca. Un esclavo simplemente tiene que obedecer la voz de su amo, escuchar la voz de su amo y obedecerla. Y es así, en este sentido profundo, como el apóstol Pedro se presenta.
en sus años finales, en sus días finales, en sabiduría, en humildad. Ya no hay esta arrogancia juvenil que pudo haber en otro tiempo. Ya no está la arrogancia del Pedro impulsivo que iba adelante. Ahora está la sabiduría, la humildad, el quebrantamiento de las canas. Y en ese aspecto él se reconoce como un esclavo de Jesucristo. Y a su vez también dice, y apóstol. Apóstol no solamente como un enviado de Jesucristo, sino como esos 12 hombres especiales en la historia que reciben una unción especial, que reciben un cargo especial, un título especial, que es ser apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo solamente existieron 12. Logremos diferenciar que, si bien es cierto la palabra apóstol está muy manoseada hoy día y muy mal entendida, los apóstoles de Jesucristo son aquellos que fueron llamados por Jesús para establecer la doctrina apostólica sobre la cual descansaría toda la iglesia hasta el día de hoy. Nosotros somos una iglesia apostólica, puesto que nuestra doctrina descansa sobre la doctrina de los apóstoles encomendados por el Señor Jesucristo. Estos 12. Recordemos que estos 12 son los 11 menos Judas más el apóstol Pablo. ¿Cuál es la característica de los apóstoles? Es que tenían que ser directamente escogidos y llamados por el Señor Jesucristo. Cosa que no ocurre en el caso de Matías, pero sí ocurre en el caso de Pablo. Entonces, esta es la descripción de los apóstoles. ¿Y por qué es importante o por qué siempre tú escuchas que yo hago la diferencia de decir apóstol de Jesucristo? Porque apóstoles de Jesucristo habían 12 solamente, pero también existieron otros apóstoles. Y aquí tú me preguntas, ¿pero cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, hermano. Así como hay operaciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hay funcionalidades diferentes en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también hay llamados o enviados de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, apóstoles de Dios Padre también hubo 2. El primero, en el antiguo pacto, se llamó Moisés. Hebreo lo declara como apóstol de Dios. Y también el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un apóstol de Dios Padre, enviado también. Entonces, fíjate que separamos ya Dios Padre, hay 2 apóstoles que Él tiene, no hay más en la Escritura. Apóstoles de Jesucristo son los 12 escogidos, que quiere decir 11 primarios menos Judas, más Pablo. Y apóstoles del Espíritu Santo o apóstoles de la iglesia, por ejemplo, tenemos a Silas, que es el que estaba escribiendo la carta anterior con Pedro. Tenemos a Bernabé también, que es llamado apóstol en alguna de las menciones en el libro de Hechos. Entonces, esta idea de estos hermanos de Silas o Bernabé como apóstoles, esta era la idea de uno que está enviado a comenzar una iglesia, ya sea el nombre de un misionero o un nombre de un plantador, pero básicamente, originalmente es un apóstol de la iglesia o del Espíritu Santo. Ahora, como el término está tan manoseado, nosotros precisamente preferimos usar el término plantador para que se entienda bien que no hay más apóstoles de Jesucristo hoy día. Entonces, eso es lo que podríamos comenzar a decir de cómo se presenta Pedro, dulos, esclavo y apóstol de Jesucristo. Y les dice a quién le escribe. ¿Y a quién le escribe Pedro en esta ocasión? Ya antes de morir, dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Eso quiere decir, hermano, que si tú has recibido la fe de Jesucristo genuina, ¿qué quiere decir eso? Que si a través del Evangelio el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, ha regenerado tu vida, ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, te ha dado una fe sobrenatural para creer y un arrepentimiento sobrenatural para arrepentirse, entonces esta carta ha sido escrita para ti, puesto que tú también has recibido una fe como la del apóstol y de los que le cercaban o acompañaban de la iglesia amada en Roma.
Entonces, fíjate que está estableciendo aquí un sentido universal para los creyentes verdaderos. Esta carta es un reto para cada uno que ha recibido una fe como la que él ha recibido. Y fíjate qué importante la palabra recibido, porque esto no tiene que ver con la voluntad del hombre. No es una fe que yo quiero depositar, no es una fe que yo quiero tener, no es una decisión que yo quiera hacer o que yo pueda hacer, sino que es explícitamente algo que se ha recibido. Hermanos, la fe que nosotros tenemos es una fe que hemos recibido. La salvación la hemos recibido. No podemos optar por ella, no podemos decidir por ella, no podemos hacer una decisión por ella, no podemos recibirla en forma voluntaria. Solamente Dios la aplica a nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Y cómo recibimos esta fe? Después lo dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dos cosas muy importantes. El Evangelio es justicia. Es la buena noticia de que la justicia de Dios que nosotros merecíamos ha sido pagada en Cristo Jesús. Por eso son buenas noticias, porque la mala noticia es que la justicia de Dios debía caer sobre ti y destruirte en tu ira, por tus pecados, por tu desobediencia, por tu vida de disoluciones. Hermano, sabes que eres culpable, sabes que tú merecías cada una de la sentencia y de las horas de la eternidad que el infierno venía para ti. Pero esa es la mala noticia. Nosotros, hombres pecadores, hombres pecaminosos, mereciendo la ira justa de Dios por su justicia, por haber quebrantado su ley, ahora la buena noticia es que Jesucristo ha muerto en esa cruz, pagando la justicia que tú y yo merecíamos para ser justificados, ser llamados justos. Hermano, esto es increíble, porque el justo muere por los injustos, el que no cometió pecado muere por los pecadores, el que no merecía el infierno recibe el infierno para que tú puedas recibir gloria. Entonces fíjate lo tremendo y lo impactante de las declaraciones iniciales de Pedro. A los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hasta aquí nos llamó la atención esa justicia del Evangelio. La buena noticia es que hemos recibido la justicia imputada del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Dios cayó con toda su ira y con todo el infierno en Él para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación. Primera cosa. Y segunda cosa, mi amado hermano, que tiene que ver con esta declaración. Si tú te fijas y lees conmigo, hoy día anda mucha secta dando vuelta diciendo Jesús no es Dios, Jesús es una creación menor, Jesús es un ángel como los testigos de Jehová o los unicitaristas u otros grupos de ese estilo. Pero si lees bien este pasaje conmigo, dice, y atentamente escucha, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. Esa palabra y ahí es una conjunción, no hay una separación. Dios y Salvador, coma, Jesucristo. El pasaje está diciendo que hemos recibido una fe de parte o mediante la justicia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Se está estableciendo en una sola línea, en una sola frase, mi amado hermano, que Jesús es Dios. No es un Dios, Jesús es Dios. El Dios Todopoderoso, Dios Creador de los cielos y de la tierra. Ese verbo con que Dios comenzó a hacer las cosas. Ese es Jesucristo. El mismo que describe Juan 1:1. Entonces, en las primeras dos líneas, fíjate cómo es intenso. Pedro ya empieza a declararnos profundidades que nosotros necesitamos entender de parte de Dios.
luego de escribir a aquellos que han recibido la misma fe que Él, de parte de la justicia de Dios, que es Jesús, nos dice: gracia y paz sean multiplicados. Él tiene este deseo de que tú abundes en gracia y abundes en paz. Ese es el deseo de Pedro para tu vida, ese es el deseo de Pedro para los creyentes. Pero no solamente que abundemos en gracia y paz, sino que sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Cuando Él dice gracia y paz, Él está invocando, Él está desafiándote para que esa gracia abundante, esa paz abundante venga a tu vida, para que tú puedas desarrollar un conocimiento, para que tú puedas crecer en conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro está, hermano, afligido por estos hombres que venían de parte de Satanás a confundir al rebaño, lobos entre ovejas, que empezaban a despedazar a las comunidades cristianas por todas partes, porque a muchos de ellos no tenían el conocimiento de Dios bien establecidas. Las bases doctrinales, las bases del Evangelio, las bases de la iglesia, las bases apostólicas no estaban bien afirmadas en la vida de esos hombres y eran destruidos porque les faltaba el conocimiento. Entonces, ante eso, estos hombres falsos maestros con espíritus demoníacos, sirviendo a Mamón y a Lilith, llámese, buscando dinero y sexo, estaban engañando a las comunidades y estaban haciendo comidilla de ellas. Y es por eso que el apóstol está llamando a que nosotros podamos tener gracia y paz multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya en ese tiempo se hablaba de que Jesús no era Dios, o que Jesús no había venido en carne, o tantas otras cosas. Y fíjate cómo lo reconoce aquí Pedro. Dice: Jesús nuestro Señor. Ahí invoca a este título del Curios, el Señor, que entendido correctamente también lleva la connotación de Dios. Entonces, en este solo saludo de 3 líneas, Pedro se va en una profundidad increíble, reconoce humildemente quién es y toma el nombre que el Señor le ha dado, reconoce que es un esclavo de Jesucristo y también un apóstol enviado y comisionado por Él. También dice y habla a los que han recibido la misma fe que Él. Eso quiere decir que si tú eres uno salvo hoy, esta carta también es para ti. Mediante la justicia, que ya explicamos lo que era, de Dios y Salvador, Jesucristo, reconocido como Dios, establecido como Dios, y ruega también para que tengamos gracia y paz, y esto sea multiplicado en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, para que nosotros también en esta época no seamos consumidos por falsas doctrinas, falsas iglesias, falsas denominaciones, falsas religiones, falsas creencias. Entonces, mi amado hermano, esta carta es urgente de Pedro para ti y para mí, porque aún en estos tiempos, hermano, y a tiempos finales, tiempos peligrosos, está ocurriendo lo que el apóstol está viendo. Entonces, imagínate el clamor de su alma, estando ya a punto de morir y viendo cómo estos hijitos amados, estas ovejas amadas, quedan a merced de lobos que no tienen piedad, y precisamente porque esas ovejas no han tenido el conocimiento correspondiente, correcto de la verdad de Dios. Entonces, seguimos adelante. El primer saludo, intenso saludo de Pedro, nos lleva a todo esto, a meditar en todo esto. Luego continúa el apóstol en el versículo 3, y este punto le denominamos concesión de una vida especial. Y hermano, aquí tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier persona.
Tú necesitas entender esto porque tú has tenido una concesión de una vida especial. Hermano, aunque estés en aflicción, en tormento, aunque te digas que eres un bueno para nada o cualquier cosa que venga sobre ti, Satanás trabajando en tu vida, tu carne trabajando en tu vida, necesitas entender que tú no eres una persona común y corriente ordinaria. Tú eres una persona especial porque se te ha hecho una concesión tremendamente importante, tremendamente especial. Mira, si nosotros vamos a 2 de Pedro 1:3, el apóstol comienza a decirnos: pues su divino poder, hablando de Jesucristo y del divino poder, el autor y creador de todas las cosas, de todo el universo, de todo el tiempo, de todo el espacio, de todas las dimensiones, el que no tiene comparación y al sonido de su voz hace y deshace todo lo que Él quiere, entonces empieza a entender esto. Pues su divino poder nos ha concedido, o en este caso te ha concedido a ti, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hermano, el Señor te ha concedido un tesoro especial. Y ese tesoro especial afecta tu vida, transformando tu vida en algo especial. Tú no eres una persona que no tenga valor. Tú no eres una persona que pueda decaerse porque le dicen que no vale nada. Eso es una mentira del enemigo. Tú has sido considerada por Dios para concederte una vida especial. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y piedad. Primero, todo lo que tiene que ver con vida y vida eterna es lo primero que el Señor te da. Mira, esto es como cuando nosotros vamos al colegio y luchamos por una nota y nos esforzamos para llegar al final y obtener el 7 o el 10 o el 100 o el 20. ¿Qué quiero decir esto? La nota máxima que puede haber. Pero Dios comienza al revés. Dios no comienza probándote para que tú obtengas la nota más alta, sino que Dios comienza desde el principio y te otorga la nota más alta. Ya, inmediatamente. Vida nueva, vida eterna. Y de ahí en más comienza a probar para que tú puedas evidenciar esa vida y disfrutar esa vida y fortalecerte en esa vida eterna. Y la piedad. La piedad es cómo nosotros podemos enfrentar esta vida tan destructiva, tan nociva, de una forma diferente. ¿Cómo nosotros podemos estar en calma en la tormenta? ¿Cómo nosotros podemos estar en calma cuando todo se está derrumbando? ¿Cómo nosotros esperamos en el Dios que es nuestro castillo fuerte, cantábamos, cuando está todo en contra de nosotros? Y aún así mantenernos en piedad. ¿Te das cuenta que cuando el apóstol está señalándote y está mirándote, no te está diciendo que tú eres un cualquiera, que tú eres una persona común? No, está diciendo, tú eres una persona especial porque Dios te ha concedido algo que es preciosísimo y lo ha puesto en tus manos. Entonces, Él te ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo te concedió esto? ¿Cómo llegó a poner esto en tus manos? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. ¿Cómo tú llegas a tener vida eterna? No porque tomas una decisión por Cristo, no porque haces una confesión con tu boca, o porque de tu libre albedrío, que valga sea de paso, no existe libre albedrío espiritual, sino que es porque mediante la redención de Jesucristo, Él viene a tu vida, Él quita esa venda que tú tenías, Él te da una nueva vida, como lo vemos en el caso de Juan 3, cuando habla Jesús con Nicodemo, este hombre ya mayor, maestro de la ley, que no sabía cómo era la vida eterna y cómo alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. El primer paso, que no lo puedes dar tú, que lo da Dios, es nacer de nuevo. Él debe darte vida nueva. Y cuando te da vida nueva, Él te da el conocimiento espiritual. Cosas que tú antes no podías ver ni entender.
Ahora puedes verla y entenderla, porque Él te ha dado el conocimiento. Y has llegado a esa vida por ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, Dios no te ha llamado para que tú seas el mejor, que tú seas especial. No quiere decir que eres tan importante. Esto quiere decir que Él es el importante. Esto quiere decir que Él es el que tiene la gloria. Él es el que tiene la excelencia. Por lo tanto, nosotros debemos ser humildes conservadores de un tesoro. Como se decía, un tesoro en vasos de barro. El tesoro es tremendamente importante y ha sido delegado a ti. Es tremendamente valioso, ha sido delegado a ti. Pero tú y yo somos vasos de barro. Esto es para que mantengamos el equilibrio y no consideremos que somos más importantes de lo que realmente somos. Recuerda aquella declaración del Salmo 115, 1a, y va a servirte como un ancla para que jamás despegues más alto de lo que corresponde. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No es por ti, mi amado, es por Cristo. Cristo que te amó, Cristo que te escogió, Cristo que te separó, Cristo que murió por ti. El Espíritu Santo aplicó esa salvación a tu vida. Tenemos un tesoro, tenemos una vida concedida que es importante, impactante, pero en vasos de barro. Gloria a Dios por ello. Entonces, tu vida, hermano, no es una vida ordinaria. Tú no eres una persona como cualquier otra. Tú has sido mirado por Dios, separado por Dios, y se te ha concedido guardar este tesoro en un vaso de barro. Entonces, tenemos una concesión de una vida especial. Hermano, no decaigas, no pienses que eres no importante, no pienses que no eres valioso, no pienses nada de eso que Satanás en momentos cruciales de tu vida va a tratar de venir a poner. Estos falsos maestros eran especialistas en engañar a las personas, en tirar al suelo a las personas para dejarlas vulnerables y poder hacer y deshacer con ellas. Hermano, tú necesitas crecer en el conocimiento de Jesucristo y mantenerte creciendo para no ser engañado, porque tú has tenido una concesión de una vida especial. Si te fijas hasta aquí, el apóstol Pedro está poniendo y sentando bases muy amorosas, muy tiernas, muy profundas, pero también muy urgentes, porque no le queda tiempo y porque estos lobos están avanzando sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de piedad en contra de la iglesia. Y eso ha ocurrido por más de 2000 años. Aún hoy están esos lobos, aún hoy están esos hombres de parte de Satanás, vestidos de ovejas, robando el dinero de las personas, robando la vida de las personas, robando las relaciones de las personas y tomándolos para ellos mismos, sectarizándolos y devorándolos, hermanos. Entonces, sin duda que era un sentido importante y urgente el que el apóstol estaba escribiendo en este momento. Vamos a ir a un tercer punto y final. Recuerda que hoy solamente establecemos el inicio de la carta, luego seguimos desarrollándola, pero que el Señor también pueda hablar a través de esto, porque hay mucha de doctrina importante aquí. Hay mucho amor genuino del apóstol Pedro para ti también. Entonces, mi amado hermano, vamos a seguir en un tercer punto. Y el tercer punto lo vamos a desarrollar en 2 de Pedro 2:4. Este tercer punto es dueños de maravillosas promesas. Entonces, en este reto final del apóstol, primero nos da un profundo saludo, un impactante saludo, lleno de doctrina, lleno de verdad, lleno de afirmaciones tan impactantes. Luego, en un amor genuino por ti, te dice que el Señor ha hecho una concesión especial a tu vida. Un tesoro impactante en vasos de barro.
Eres importante para Dios, sin duda, pero no debes ensoberbecerte por eso, sino que debemos ser humildes y estar quebrantados precisamente porque no éramos dignos ni merecedores de ello. Y tercero, segunda de Pedro 1:4 nos dice, dueños de maravillosas promesas. Y empezamos a leer el versículo y nos dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. El divino poder que nos ha concedido todo cuanto concierne mediante el conocimiento de Dios. Este conocimiento, recuerda que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que viene de parte de Dios. Eso es un develar de ojos. Y por medio de esto nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. En la Escritura, mi amado hermano, si tú pudieras hacer un estudio, encontrarías más de 3.000 promesas de Dios para sus hijos. Más de 3.000 promesas de Dios para sus hijos. Entonces, cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros no consideramos lo que somos para Dios, cuando nosotros realmente empezamos a caer presa de estos falsos maestros por falta de conocimiento, hemos sido negligentes en descubrir estas maravillosas perlas dejadas por Dios. Más de 3.000 promesas que por un asunto de tiempo no vamos a esbozar aquí, pero que debes tener en cuenta y que debe ser desafiado, ya que el apóstol está desafiando tu vida a buscar esas promesas. ¿Qué ha prometido el Señor para ti? Recuerda que todo lo que el Señor promete lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta. Por lo tanto, ¿cómo puedes tú reclamar o fortalecerte o confiar en una promesa en tiempo de angustia, en tiempo de ataque, en tiempo de cuando venga un falso profeta, si no conoces? No las conoces. Te das cuenta que tiene que ver también con un sentido de urgencia para que nosotros conozcamos al Señor, conozcamos su palabra y no seamos negligentes. Ese es el temor de Pedro. Y ese es el temor de todos los pastores genuinos, pastores de Dios, a través de todas las generaciones. Porque en todas las generaciones ha habido creyentes que han sido negligentes en el conocimiento de Dios. Entonces, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Cuáles son esas maravillosas y preciosas promesas? Bueno, ese es el desafío para ti. Buscarlas, amado hermano. Buscarlas día a día, vez tras vez, y conocerlas y apropiarte, porque el Señor te las ha dejado ahí. ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito? Mira, antes de entrar al propósito vamos a ver una promesa. Por ejemplo, Dios ha prometido que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces Él añadirá todo lo demás. Y todo lo demás no son riquezas, sino que es techo, abrigo y comida. Esas tres promesas, hermanos, ya están ahí con un solo idea. Si tan solamente tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y todo lo demás es lo que necesitamos. Y estoy hablando de una promesa. Y te quedan más de 2.999 que buscar para poner un poco de sal ahí en tu boca. ¿Cuáles promesas me ha dado el Señor? Cuando tengo esta situación, ¿hay alguna promesa de parte de Dios para mí aquí? Bueno, es algo que necesitas empezar a buscar. Entonces, somos dueños de maravillosas promesas, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que, ¿cuál es el propósito de esas promesas? ¿Cuál es el propósito de esas maravillosas promesas de Dios? Dice, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hermano, si bien es cierto tú nunca vas a llegar a ser Dios,
nosotros en nuestra naturaleza caída estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero luego hemos sido restaurados o regenerados teniendo o retomando aquel diseño perfecto que Dios le ha dado a Adán en Edén antes de que éste pecara. Una vida entera, un espíritu vivo, una naturaleza que viene de parte de Dios, infundida para que tú puedas tener comunión, comunicación, para que tú puedas ver más allá de estos sentidos ordinarios, 5 sentidos que te permiten ver y estar entendiendo lo que pasa alrededor tuyo con la carne, sino que también este sentido espiritual de una vida nueva espiritual en Cristo. Esa es la naturaleza divina. Recuerda que no eres ni vas a ser nunca Dios, pero cuando tú comienzas a ser un hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo te ha salvado, entonces Él mismo viene a morar en ti. Tú jamás vas a estar solo, el Espíritu Santo, Dios mismo está en ti. Recuerda, no es Jesús el que viene a tu corazón. Por eso nosotros no debemos invitar a Jesús a nuestro corazón. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Escritura nos llama a invitar a Jesús a nuestro corazón. Lo que sí nos dice la Escritura es que una vez que nosotros somos salvos, el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en nosotros. Y por eso nosotros somos llamados templo del Espíritu Santo. Este cuerpo humano, este cuerpo de carne viene a ser el soporte del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestro espíritu ha vivido y estamos con el Espíritu Santo en nosotros. Esta carne no va a ser redimida, esta carne va a morir, pero tenemos una promesa de un cuerpo nuevo glorificado donde nuestro espíritu eterno se va a unir a este cuerpo eterno y vamos a poder seguir y entrar a gloria, a cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso necesitamos saberlo, todo eso necesitamos tener claro para que no nos engañen, para que no nos mientan y para que no hagan un caldo de cultivo de nosotros, para que no seamos destruidos por falta de conocimiento y de la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la causa de la concupiscencia. Hermano, mira, cuando nosotros entramos a una vida cristiana, nosotros cambiamos. El puerco ya no es un puerco, es un hombre. El perro ya no vuelve a su vómito. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. De hecho, lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos a tener esta naturaleza divina, y ya no esta naturaleza caída solamente, entonces hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y hermano amado, te pregunto a ti, antes de llegar a Cristo, y esto también puede ser una buena evidencia para que puedas chequear tu vida espiritual, tu salud espiritual. Antes de venir a Cristo, ¿cuáles eran tus deseos? ¿Acaso no estabas interesado en las cosas del mundo? ¿Acaso no estabas interesado en las cosas de la carne? ¿No estabas interesado en borracheras, en fiestas, en temas paganos, en lujuria, concupiscencia, orgías, sexualidad desordenada? Hermano, todo eso rondaba nuestra vida y era lo que reinaba en nosotros antes de que el Espíritu Santo hiciera esta tremenda obra en nosotros mediante la aplicación del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros estábamos destruidos y nuestros miembros estaban entregados al servicio de Satanás, al servicio de la carne y al servicio del mundo. ¿O no era así? Sabes que era así, pero hoy día, hermano, cuando nosotros hemos llegado a ser participantes de esta naturaleza divina que hemos explicado, hemos escapado, ya no servimos a los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, y estamos ajenos a lo que el mundo está siguiendo a causa de la concupiscencia.
Este tiempo era un tiempo muy, muy crudo, tal como lo es hoy. Déjame decirte lo que pasaba en ese tiempo, déjame decirte lo que pasa en este tiempo. En ese tiempo, hermano, las autoridades y la cultura era totalmente depravada y desenfrenada. Homosexualismo, pedofilia, había sexo desordenado, orgías, eso pasaba en esos tiempos. Y los falsos maestros buscaban tres cosas. Cuando querían hacer cacería de los cristianos, buscaban tres cosas para engañarle. Primero, querían su dinero. Segundo, querían tener poder sobre sus vidas. Y tercero, querían desarrollar una vida inmoral con ellos. Eso pasaba entonces. Por eso Pedro está hablando aquí por causa de la concupiscencia en el mundo en ese tiempo. Estamos hablando, hermano, del año 62 después de Cristo, del 62 al 65 más o menos. Pero si tú te fijas, ¿qué pasa hoy en el mundo actual? ¿No es exactamente lo mismo? Cuando vemos casos de movimientos LGTBI que están buscando afirmar sus derechos para poder ser inmorales. Cuando nosotros vemos con asco, hermano, estos movimientos MAP que tratan de normalizar la pedofilia, abusar de niños. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, para decir un caso normal, este caso de las pizzas que salió, que realmente era una red de pedofilia que tenía que ver con todos los poderosos de Estados Unidos, de la parte de Hillary Clinton y otros. Hermanos, eso está ocurriendo el día de hoy, delante de nuestras propias narices, y no nos damos cuenta. El mundo, a través de la televisión, está pervirtiendo. Netflix está sacando una serie, por ejemplo, de unas niñas hipersexualizadas para tratar de normalizar la pedofilia. Y cuando hay reclamos con respecto a esa serie, ¿saben lo que dice Netflix? Mira, nosotros creamos material para todo tipo de público. Si no te gusta, no lo veas, pero deja que los otros, ¿quiénes son los otros? Los pedófilos se deleiten en eso. Hermano, el mundo actual del año 2020 es igual de degenerado que el mundo del año 62 o 65 donde Pedro está parado. Y tenemos las mismas pruebas, tenemos los mismos desafíos y tenemos la misma santidad y la misma salvación de Dios para nosotros hoy. Entonces somos maravillosos, de dueñas y maravillosas promesas. ¿Para qué? Para que lleguemos a entender que somos partícipes de esta naturaleza divina y que, hermano, ya no servimos más a la corrupción, ya no servimos más a la carne, ya no servimos más a Satanás ni a este sistema. De hecho, hoy somos llamados sal, hoy somos llamados luz, hoy hemos sido llamados a ser santos porque Dios es santo. Así que, mi amado hermano, para poder comenzar a establecer este inicio a la segunda carta de Pedro, en este reto final, en un gran título de un discurso de despedida de Pedro, vemos que esta carta entonces tiene un desafío triple. Primero, desafiarnos a nunca dejar de crecer en Cristo, darnos advertencias de la manera de vivir de los líderes corruptos de ese tiempo y de este tiempo, y advertencias sobre la teología distorsionada de estos allá y acá. Y para eso nosotros vimos este saludo tremendamente importante, impactante de Pedro. Vimos que hemos sido especiales de parte de Dios, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos merecedores, sino porque Dios mismo nos ha amado, separado y escogidos para darnos un tesoro en vasos de barro. Por lo tanto, no te consideres menos de lo que eres, hermano. Tampoco más, sino ten una visión clara y equilibrada de ti mismo. Y por último, el Señor nos ha hecho dueños de maravillosas promesas, las cuales debes buscar y conocer. Si tú tuvieras un tesoro o una cuenta bancaria no conocida, ¿qué harías? La buscarías, ¿verdad? Cada fin de año las noticias dicen hay 2.320 millones de dólares en las creencias bancarias, dineros que quedan en el banco que nadie reclama. Hermano,
Si tú tuvieras ese dinero, ¿conocerías que lo tienes? Seguro que sabrías. Pero ¿y las promesas de Dios que son más importantes y más duraderas que un dinero? Esas las desconoces. Entonces, ahí está el reto de Pedro para ti, ahí está el ánimo para ti y el desafío para ti. Entonces, estas maravillosas promesas que nos hacen llegar a ser partícipes de la naturaleza divina y que nos hacen apartarnos, escapar, huir de lo que antes éramos y a lo que antes servíamos. Nuestra carne, nuestros deseos, el mundo, la vanagloria, Satanás. Ya no servimos más a la lujuria, ya no servimos más a las borracheras, ni a las hechicerías, ni a las contiendas, ni a las murmuraciones, ni ninguna otra cosa que tenga que ver con una vida antigua, desgastada, asquerosa, sin Cristo. Hoy día estamos en Cristo para la gloria de Dios. Y antes de cerrar este tiempo, si tú estás mirándome, amado hermano, y tú no conoces a Dios en este momento, o tú todavía estás sirviendo estas cosas asquerosas a las cuales presentamos, necesitas saber algunas cosas. Primero, Dios es santo. Y la mala noticia de que Dios sea santo es que tú no lo eres. Y por lo tanto, la justicia perfecta de Dios va a venir sobre ti. Esa es una tremenda mala noticia, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Por lo tanto, debes reconocer, hermano, que estás en una condición deplorable, estás en condenación ahora. Por lo tanto, urgentemente necesitas arrepentirte de tus pecados y urgentemente necesitas mirar a Cristo y creer que Cristo bajó del cielo, murió por tus pecados, resucitó al tercer día. Si tú, hermano o amigo, reconoces estas cosas y se evidencian estas cosas, que tú te has arrepentido y apartado de tus pecados y que tu fe está puesta en Cristo Jesús, entonces es muy probable que puedas disfrutar de esta naturaleza divina también junto con el resto de los otros que ya hemos recibido este tesoro en vasos de barro. El Señor te bendiga y te guarde, y acompáñame a orar. Señor, vamos delante de su presencia una vez más dando gracias por este potente mensaje del apóstol Pedro, esta urgencia que él tenía, puesto que ya no le quedaba tiempo, Señor. Y él veía la corrupción y la destrucción de tu amada iglesia en diferentes lugares por falta de conocimiento a manos de hombres inescrupulosos que querían tener dinero, fama, poder y también una vida moral desordenada y ligera. Señor, guárdanos también y permítenos servirte a ti con nuestros miembros y ya no más servir a la iniquidad. Señor, quiero rogarte por cada uno de mis hermanos que está viendo, para que sean animados, confrontados, desafiados como Pedro lo está haciendo, y también para aquellos que no te conocen hoy, para que tú en tu misericordia, Señor, quieras aplicar gracia y paz a sus vidas, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y traerles de muerte a vida. Lo rogamos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.